Tenemos el día de hoy en el libro del Génesis el capítulo 23 y el capítulo 24 en esta mañana. Porque resulta ser que en los dos capítulos vemos la tarea de Abraham. Es así como he titulado esta mañana estos dos capítulos, la tarea de Abraham. En el capítulo 23 tenemos la tarea de Abraham como esposo y en el capítulo 24 tenemos la tarea de Abraham como papá, como padre. En el capítulo 22 vimos el domingo antepasado sobre el sacrificio que el Señor le había pedido a Abraham que hiciera con su hijo Isaac, es decir, que diera en sacrificio a su hijo Isaac, pero no que realmente iba a matar a Isaac, sino que esto iba a ser una prueba muy dura para Abraham, porque si bien es cierto, el Señor había hecho la promesa a Abraham de que tendría un hijo y sería su heredero, de él vendría la descendencia, que lo que ahora es el pueblo de Israel será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Estaba esa promesa allí. Pero ahora lo que nosotros vemos es que cuando Abraham iba justamente a clavar el cuchillo en su hijo, el Señor detiene la mano de Abraham, le dice que no lo haga porque ya ha visto y conoce que está dispuesto a dar todo lo que el Señor le pida. Y una cosa interesante dentro del capítulo 22, lo que también vemos es la fe de Abraham, porque dentro de ese capítulo 22 vemos que Abraham le dice a sus sirvientes, les dice, yo y el muchacho iremos a ese monte, adoraremos y vendremos. Y cuando Isaac le pregunta al papá, tenemos la leña, tenemos todo, pero no tenemos el carnero, no tenemos el animal para el sacrificio. A lo que la respuesta de Abraham es, el Señor se proveerá para el sacrificio. Y efectivamente así fue. Dice la Escritura que cuando Abraham miró hacia atrás, vio al carnero trabado en un zarzal, con sus cuernos allí trabado, y ese animal lo ofreció en sacrificio. El Cordero de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro del Génesis, en el capítulo 23. Este capítulo es un capítulo bastante triste para Abraham y para Isaac, puesto que tenemos que la esposa y madre fallecen, ¿no? Mueren. Dice el versículo 1, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Si Sara tenía 90 años cuando nació Isaac, entonces Isaac debía de tener unos 37 años cuando murió su madre. ¿Y de qué tiempo? Del capítulo 22 al capítulo 23 seguramente no fueron tampoco muchos años, pero sí hubo un tiempo que pasó entre la prueba de Abraham y la muerte de su esposa. Lo que nosotros vemos aquí en este capítulo 23 es que si usted se fija bien, Abraham tuvo que comprar una cueva para enterrar a sus muertos
en la misma tierra que Dios le había dado, ¿por qué no llevó a Sara a otro lugar para sepultarla? Aquí podemos ver también la esperanza que tenía Abraham puesta en el Señor para el futuro, en cuanto que le iba a dar esa tierra en posesión. Los arreglos para el funeral aquí no tienen tanto interés, sino que más bien es el hecho, y es interesante ver algunas verdades que se nos enseñan dentro de este capítulo, sobre todo Abraham, que tiene que haber sido muy doloroso para él y para Isaac el hecho de la muerte de la esposa, para Abraham y para Isaac de su madre. Pero los dos tenían que confrontarse contra esto, con la muerte. Y esto aquí podríamos nosotros también aprender algunas cosas aquí. O una cosa, el hecho de que tenemos que confrontarnos con la muerte un día, y si nuestro familiar, en este caso nuestro esposo, nuestra esposa, o nuestra madre, o nuestros abuelos, o nuestros tíos, están preparados para ir a la eternidad y encontrarse con el Señor allá algún día. Porque tenemos la oportunidad de compartir la fe, tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, la oportunidad de decirles a otros que hay una eternidad más allá, en la que el Señor nos ha prometido vida eterna a todos los que creen en Él y que tienen puesta su fe en Él. Algo que debemos aprender dentro de este capítulo 23 y nos enseña a todos es que somos peregrinos, pasajeros en esta tierra. Como leímos en el versículo 1, Sara murió de 127 años y es la única mujer en la Biblia que se revela su edad. No hay otra mujer a la cual se le revele la edad en que murió. Tal vez al registrar la edad aquí de Sara, Dios está demostrando lo que puede hacer con la vida de una persona, darle vida hasta cuando Él quiere y enseñarle a Abraham y a Sara mismo que pueden vivir una vida matrimonial y familiar muy felices. Todos debemos estar conscientes de que algún día partiremos a la eternidad, partiremos de este mundo. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro, escribiéndole a un grupo de cristianos, a los expatriados que se encuentran en la dispersión en algunos lugares, cristianos convertidos, judíos convertidos, primera de Pedro 2:11, él les escribe de esta manera: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si usted se da cuenta, como extranjeros y peregrinos, no pertenecemos a este mundo, realmente. No pertenecemos a este mundo. Siempre por la palabra de Dios se nos dice que debemos de vivir, que vivamos como extranjeros, ya que estamos de paso. Además, un día saldremos de este mundo, ya sea que nos toque morir o ya sea que el Señor venga por segunda vez, pero saldremos de este mundo. En el libro de Apocalipsis se habla de cielo nuevo, tierra nueva, todo será destruido, todo será cambiado, transformado, toda la naturaleza está corrompida a causa del pecado, así que todo esto tendrá que cambiar. Y como en la misma carta de Pedro dice, en la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, que todo será destruido por fuego. Ahora, la vida de Abraham y lo que mostró siempre Abraham y tenemos registrado en el libro del Génesis es que él tuvo una vida
una vida ética, una vida de un comportamiento correcto, cortés. Y la Biblia nos enseña que debemos de vivir de esa manera. Ya nosotros como cristianos, mire, el Señor cuando cambia nuestras vidas, cambia por completo. Es una transformación total. No es una transformación por allí que el Señor hizo y ya se acabó. No, es integral. La transformación que hace el Señor en cada uno de nosotros es integral cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Él. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás que se predicaba o se enseñaba y se decía, cuando alguien tenía un problema o alguna situación difícil, habían predicadores o habían consejeros que decían, es que tal vez usted no le entregó esa parte al Señor. Miren, hermanos, esa es una pésima enseñanza, no es bíblica. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, llega por completo, llega entero, no llega por partes ni por pedacito, llega por entero, llega por completo. El Señor toma todo o no toma nada. ¿Que el Señor está haciendo un cambio en nuestras vidas? Sí lo está haciendo. ¿Hay procesos en nuestras vidas? Hay procesos. Caracteres, temperamentos que deben ser cambiados y deben ser transformados. Correcto. Debe de haber eso. Incluso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, le escribe a la iglesia y le dice esto, el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, y esto no es de la noche a la mañana. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Muchas veces en el camino vamos sufriendo, vamos siendo probados, vamos pasando por muchas dificultades y el Señor va transformando todo eso, va quitando de nosotros que tenemos, con los cuales hemos luchado por muchísimos años. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y topando el tema de Abraham, de la forma de vida que tuvo Abraham, que tuvo una vida ética, un tipo de cortesía también tuvo Abraham. La palabra de Dios nos exhorta a que andemos sabiamente para con los de afuera, que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a otras personas. La vida de un cristiano no queda solamente encerrada allí en un cuarto, en un momento de oración, o que está con la Biblia y que se lo ve con la Biblia y se lo identifica como cristiano. Allí no queda la vida del cristiano. La vida del cristiano queda en todo su desarrollo, en el día a día, para con los demás, para con los de afuera. La forma en que hablamos tiene mucho que ver con esto. Así que debemos dejar que nuestra palabra sea siempre con gracia, con gracia. Ahora, hay algo interesante en el capítulo 23 del libro del Génesis y que debemos nosotros sacar una lección muy importante aquí. En el capítulo 23 y en el versículo 3 dice que se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Mire la forma como se dirige, ¿no? Una forma amable. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro,
Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. En el versículo 7 dice, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Ahora, Abraham no está pidiendo que se la regalen. Oiga, si en el capítulo 23, hoy en día alguien le dice, tú eres un príncipe de Dios, ese hombre abusaría y se aprovecharía de todos. Conozco por ahí o sé de alguien por ahí que dice que es apóstol de una iglesia y él obliga a las familias una vez por semana o no sé si todos los días a que le cocinen, porque como él es apóstol y la señora también, tienen que cocinarle, tienen que llevarle la comida a la casa. Eso supe. Abusivo. Eso no. El pastor no está para aprovecharse de nadie. Ningún líder que haya sido puesto por el Señor en una congregación está para aprovecharse de nadie. Abraham dijo, yo la compro. Cuando le dicen a Abraham, tú eres un príncipe de Dios, no es para elevarle el orgullo a Abraham, sino que lo reconocían a Abraham como tal. Eres un príncipe de Dios porque hemos visto tu caminar, hemos visto tu andar, tu clase de vida, tu forma de vida. No eres príncipe solamente porque tienes dinero, tienes riquezas, sino que sabemos quién es el Dios de Abraham por lo que hemos escuchado y por lo que hemos visto. No se trata de aprovecharse. Una de las tareas que tenía Abraham como padre, como esposo, pero también en este caso como creyente, teniendo su fe puesta en su Señor, en su Dios, entonces tenía que conducirse de tal modo. Y él tuvo que aprender eso desde un inicio. Cuando bajó a Egipto y empezó a mentir diciendo, dile que no eres mi esposa, sino mi hermana, cuando se lo dijo a Sara. Y Abraham tuvo que aprender poco a poco, porque lo hizo por 2 ocasiones y tuvo que aprender. Y tenemos que aprender, hermanos, en nuestro caminar. Mire, yo siempre en alguna ocasión dije que cuando una persona entra a la iglesia y entra ya como recién como convertido, que recién ha puesto su fe en el Señor. Entramos, hermanos, por esa puerta muchas veces como la cometa, con una cola bien larga de muchas cosas, a las cuales tenemos que ir sacando, ir cortando, porque tenemos muchas cosas en nuestras vidas. Desde una mentira, puede ser allí un adulterio, una fornicación, está robando, está estafando, muchas cosas. Tiene que devolver, tiene que dejar. Así es. El cristiano debe esforzarse en cultivar una vida agradable, una vida o una conducta que agrade a los demás, tener una conversación afable, placentera, sabia muchas veces. Y de esa manera pueden hablar para con cada individuo. Una forma de conducta que debe demostrar el cristiano siempre. Ahora, Abraham tenía que enfrentarse con el trauma de la muerte. ¿Y cómo era el comportamiento de este hombre de fe?
que debía de enfrentarse con el trauma de la muerte. No es fácil enfrentarse con la muerte, pero sí tenemos la promesa divina de que el Señor, aún en esas circunstancias tan difíciles y para muchos de temor y miedo, nuestro Dios está con nosotros. Y lo más importante de todo es que las Escrituras nos dicen que Él nos guiará aún más allá, aún en la muerte. En el Salmo capítulo 48, Salmos capítulo 48 y el versículo 14, Salmos 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. En este salmo lo único que tenemos y lo que nos muestra es que es un salmo de refugio. La muerte causa temor a aquellos que no temen al nombre del Señor. El salmista lo que ve aquí en este Salmo 48 es que Dios tiene poder para romper con las naves de los enemigos que quieren invadir a su pueblo. Y por eso él alaba a Dios, porque su nombre es temido entre los pueblos, el nombre del Señor. Además, siempre el Señor muestra misericordia para los suyos. Siempre, siempre. El impío muchas veces no lo entiende, no lo comprende, aquel que vive siempre lejos de Dios. Pero aún en medio de la alabanza, en medio de las circunstancias, en medio de todo lo que vive el salmista, dice al final, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Se han escuchado testimonios muy interesantes de personas que han sido testigos, de hombres de fe, de mujeres de fe que han pasado a la eternidad. Testimonios muy importantes, muy interesantes, muy lindos y a veces reconfortantes. De hombres y mujeres, como digo, que pasaron a la eternidad y pasaron de una forma tan suave, de una forma tan liviana, una forma tan agradable. Nosotros sabemos cantar un himno porque Él vive y en la última estrofa dice, un día el río cruzaré. Sí sabe a qué se refiere, ¿no? A la muerte, ¿no? Un día el río cruzaré. Con el dolor batallaré. Algún día tenemos que cruzarlo. Tenemos que cruzarlo. Y usted tiene que enfrentarse con la muerte. ¿No le gusta? A nadie le gusta. Pero por causa del pecado tenemos que enfrentarnos con la muerte. He sabido de personas que no han podido morir porque han tenido situaciones y problemas en su vida. Otros porque no tienen a Cristo en su corazón. En una ocasión escuché de alguien que no podía morir. De pronto un pastor estaba por allí, él se acercó a la familia, se identificó como pastor, que si podía ayudarles en algo. Le preguntaron, le dijeron, sí, pase por favor. Mire, hay esto. Él dijo, déjenme a solas con esta persona, la persona que estaba ahí en agonía. Le habló del Señor Jesucristo, esta persona hace su decisión por el Señor y muere. Dice la historia, Napoleón Bonaparte, ese gran hombre que conquistaba tierras, tenía grandes éxitos en sus batallas. Napoleón Bonaparte
estando en su lecho de muerte, pegaba gritos y gritos de dolor, y una de las cosas que decía es que no quería morir. Su enfermera, quien lo cuidaba allí, pasó toda la madrugada y toda la noche con él, cuidándolo, mirándolo. Cuando murió ese hombre ya ahí, después de gritar tanto, esa mujer salió asustada y dijo lo siguiente: nunca más he de cuidar a un hombre que muere sin Cristo. Nunca más. Algo interesante que encontré en un comentario sobre el libro del Génesis del doctor Elvis Carballosa, dice: aunque el cristiano sufre y se entristece, no lo hace igual que el mundo, pues llora, pero no como los otros que no tienen esperanza. La muerte es un enemigo, pero que ha sido conquistado. El cristiano no minimiza la muerte. Sin duda es un trauma muy desagradable. El Señor Jesucristo conquistó la muerte cuando destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte es el medio por el cual entramos en la presencia del Señor. La muerte es el medio por el cual el creyente entra en la casa del Padre. Pero también vemos en Abraham la fe y la confianza que tenía en la resurrección, de que un día su esposa resucitaría. Estos hombres tuvieron esa confianza, esa fe de que resucitarían. En el Antiguo Testamento nosotros vemos eso. David, Daniel, los profetas, todos ellos. ¿Pero por qué? Porque quien ponía esa esperanza y quien daba esa esperanza, solamente lo hacía Dios. Y solamente Él, en Él, estaba puesta esa confianza. En el Génesis capítulo 24 tenemos la tarea de Abraham como padre. Tenemos aquí, o ya vimos en el capítulo 23, la tarea de Abraham como esposo. Un hombre justo, amó mucho a su esposa, la quiso mucho, estuvo a su lado, un hombre muy fiel, con todos los defectos como todo ser humano, como también en nuestros matrimonios encontramos hombres y mujeres con defectos. No hay matrimonio perfecto, por si acaso. No hay ni un matrimonio perfecto. Todos tenemos defectos. Así que lo que sí podemos hacer es pedirle al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia para poder conducirnos como debe de ser, correctamente en el hogar y por sobre todas las cosas en la presencia del Señor. Vivir en obediencia y vivir en santidad. Así es como debemos de vivir. En el capítulo 24, del versículo 1 hasta el versículo 67, vemos la preocupación de Abraham por su hijo Isaac. Ya Abraham, si vio que su esposa murió, Abraham tal vez pensó: yo también, ya me queda poco, me voy a ir y mi hijo queda solo. ¿Qué va a pasar con Isaac? Entonces Abraham empieza a buscar esposa para Isaac. Este capítulo es muy lindo y muy interesante. Si usted lo ha leído alguna vez y ha prestado atención a los detalles que dice la Escritura, entonces seguramente usted comprenderá lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sobre todo para los jóvenes y las jovencitas, caballeros y señoritas que están solteras y que ansían tener un buen matrimonio, un buen hogar, ¿verdad? Así que Abraham busca esposa para su hijo
una que sea adecuada para él. Mire, un padre y una madre, pero hablando del padre, un padre conoce el carácter de su hijo, su temperamento, sus costumbres, aunque tal vez está la otra cara en la que hay cosas que hacen los hijos y tal vez los padres no lo conocen. En alguna ocasión escuché hace muchísimos años atrás un sermón que el tema era, ¿sabe dónde está su hijo? Dio muy duro ese sermón a los padres, muy duro. Para muchos, esta es una historia romántica y maravillosa historia de amor en este capítulo 24. Para muchos. Y lo que podemos ver aquí es que Abraham entendía la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que era separar la simiente escogida de los paganos de la tierra y ver solamente con quién debemos quedarnos. Primeramente, como temeroso de Dios, Abraham busca la voluntad de Dios. Eso es lo que hace Abraham. No estaba lanzándose a ciegas a lo que deseaba para su hijo. En Génesis capítulo 22, del versículo 20 al 23, le llega la información de que su familia estaba creciendo. Capítulo 22, versículo 20 al 23. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel, padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Hitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina que se llamaba Reuma dio a luz también a Teba, a Gam, a Taz y a Maaca. Entonces estaba creciendo la familia de Abraham. Se había enterado de que estaba extendiéndose la familia. Ahora, entonces podemos darnos cuenta aquí que Abraham pensaba que dentro de su familia había una doncella que podía ser esposa para Isaac. Y existía también la posibilidad de que el esfuerzo que Abraham estaba haciendo enviando a su siervo, porque va a enviar a su siervo Eliezer para buscar esposa para Isaac, fracasara. Podría fracasar. Allí en el capítulo 24, vamos a leer del verso 1 hasta el versículo 5. Génesis 24, del 1 al 5. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Leo el versículo 6 también. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Ten cuidado, Eliezer. Ya estaba Abraham dentro de la tierra a la cual el Señor le había dicho que sería esa tierra prometida para ellos y para su descendencia. ¿Por qué retroceder? ¿Por qué retroceder? ¿Sabe? Cuando hay eso de que se retrocede, es porque hay duda, no hay fe, no hay confianza, no hay una fe verdadera puesta en el Señor. Cuando hay todas esas situaciones, cuando hay todo eso. Y lo peor que puede haber en la vida de un creyente es que haya duda, haya incredulidad. Como dice Santiago, es como la ola del mar. Va y viene. Se va y viene. No sabe
en dónde estar. Así más o menos. Sin embargo, Abraham le dijo a su siervo Eliezer que no permita que Isaac salga de donde se encuentra, sino que se quede allí en la tierra prometida. Abraham muchas veces experimentó la presencia de Dios, como el Señor le hablaba a Abraham. También experimentó la fidelidad de Dios y ahora le correspondía practicar la obediencia a ese Dios soberano, a ese Dios que un día lo llamó y que le dijo que tendría descendencia y que le daría también una tierra. Hermano, hermana, escúcheme. Si usted tiene hijos jóvenes que esperan algún día contraer matrimonio, entonces desde ya debe orar por ellos. Desde ya debe orar por ellos. Para que ninguno se case con algún cananeo o algún impío. Recuerde que estamos aquí en la tierra y siempre hay el peligro de que se case uno o una con quien ellos quieran sin buscar la voluntad del Señor. E inclusive, muchas veces, desobedeciendo a sus padres. Muchas veces incluso dando la espalda al consejo de que ya sea que su pastor o hermanos de la iglesia le den. Así pasa. Encontramos parejas fracasadas, parejas frustradas, parejas que se lamentan el haber contraído matrimonio con alguien que no debían haber contraído o que no debían haberse unido a esa persona. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por sus deseos y por sus propias pasiones. Si alguno de ellos se casa un día con algún impío, como alguien dijo, van a tener al diablo por suegro. Y eso trae dificultades y fracasos muchas veces. Muchas veces. Y allí se van a dar cuenta entre lágrimas que se han ido en contra de la voluntad del Señor. En el capítulo 24 y el versículo 9, el juramento del siervo donde dice, el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Es decir, que el criado estaba dispuesto a cumplir lo que Abraham le había pedido, conseguir una esposa para su hijo Isaac. Bueno, algo interesante que tenemos también en este capítulo no es solamente ese romanticismo de encontrarle pareja al hijo, encontrarle una esposa a su hijo Isaac y que sea una esposa adecuada para él, sino que también vemos que Abraham, cómo sembró durante tantos años un ejemplo para sus siervos, tanto así que el siervo Eliezer sigue el ejemplo de Abraham. Entonces podríamos también aplicar a nuestras vidas aquí cómo es el ejemplo en su casa. En alguna ocasión escuché, creo que todos han de haber escuchado, al pastor Charles Stanley, en que en alguna ocasión él decía, yo veía de niño a mi abuelo orar de rodillas. Yo veía a mi abuelo orar de rodillas. Y eso me llamaba mucho la atención. Y él siguió ese ejemplo de su abuelo y también veía a su madre de la misma manera, orando siempre.
A veces, tal vez con palabras no podemos sembrar en los oídos y en los corazones de nuestros hijos, pero sí muchas veces con acciones y actitudes. En lo personal, muchas veces he probado la presencia del Señor, hermosa. Y me encanta ese Salmo 16, la oración del rey David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y algo que decía él es, y no hay para mí bien, bendición, bienestar fuera de ti. No lo hay. No hay ningún bienestar fuera de la presencia del Señor. He probado la presencia del Señor algunas veces. Qué hermoso. Inclusive cuando el Señor me llamó al ministerio. Qué hermoso. No podemos dejar de conversar con el Señor. No podemos dejar de estar ahí a su lado, caminar con Él, andar con Él, vivir para Él, servirle. Aún en cualquier circunstancia en que se viva, así usted haya peleado con su esposo, haya peleado con su esposa, venga a la iglesia, ore al Señor. Señor, indícame qué debo hacer, qué no debo hacer. Acérquese a la esposa, acérquese al esposo. Pero el diablo no puede dormir en medio de ustedes. No puede. Debemos nosotros ver también y dar ejemplos a nuestros hijos con nuestra conducta y nuestra vida cristiana, porque no es cuestión solo de llamarlos a leer la Biblia. Siéntate aquí, vamos a leer la Biblia. Porque eso es bueno, es lo mejor que le puede dejar. El testimonio de Timoteo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo se lo lleva porque había escuchado un lindo testimonio de Timoteo, donde la madre y la abuela habían sembrado en Timoteo esa fe. Y para Timoteo, esas mujeres fueron su gran ejemplo. ¿Qué ejemplo les está dejando a sus nietos, si es abuelo o abuela? ¿Qué consejos les está dando? Pero vemos aquí a este hombre Eliezer que imita a Abraham. En el versículo 11 al versículo 16 del capítulo 24 del libro de Génesis, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, escuche la oración de este hombre, pero escúchela, léela y véala letra a letra, con mucho cuidado. Oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso,
virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Qué oración más linda, qué conversación que tuvo este hombre con el Dios de Abraham, porque él dice aquí, Dios de mi Señor Abraham. Y el Señor le respondió. Y si usted lee esta oración que hace este siervo, es una conversación dando detalles, cosa que a nosotros muchas veces nos falta. Detalles, hermanos, detalles. Conversar con el Señor. Señor, estoy pasando por este momento tan complicado y tan difícil en mi vida. Señor, no tengo trabajo. Señor, estoy enfermo, tengo tal enfermedad. Si es tu voluntad, sáname. O si no, Señor, ayúdame a sobrellevar esta enfermedad. Señor, ayúdame. Convérsele al Señor. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sabe lo que significa trabajados y cargados? Estar cansados, tener pesos en el hombro, en el corazón, en la mente, dificultades. Cuéntele sus dificultades al Señor. Dígaselos en oración. Cuéntele por cada detalle que está pasando. Así, cuéntele, Señor, tengo esta situación, estos problemas. Hace años yo leí un libro parecía interesante, pero leí acerca de la oración de un hombre que estaba de misionero en una ciudad en China, en Corea del Sur. Y tenía que ir a ciertos lugares en donde era muy difícil transitar. Entonces él se pone a pedirle al Señor una bicicleta. Señor, dame una bicicleta. Dame una bicicleta. Y dice él que la bicicleta no le llegaba. Hasta que un día di cuenta él que en oración el Señor le dijo, sí, estás pidiéndome bicicleta, pero ¿qué bicicleta quieres? Ah, dijo él. Entonces, Señor, mira, dame una bicicleta de color rojo, que sea de esta manera, de tal marca, de aros tanto. Y dice él que a los 2 días tocaron la puerta de su casa con un cartón, dice, aquí está, tenga Señor, aquí le envían esto es suyo, le mandan a regalar. ¿Y qué es eso? No sé, Señor, mire allí. A lo que abrió, bicicleta roja tal y cual como él había pedido. Supe de una hermana aquí, hace muchos años en Guayaquil, que oraba al Señor por una casita. Señor, dame una casita. Así no tenga piso, pero Señor, dame una casita. Y efectivamente el Señor le dio una casa y no tenía piso. Bueno, experiencias de cada quien. Pero hermanos, cuando se acerque al Señor en oración, hágalo así. Dígale, Señor, tengo esto, estoy viviendo esto. Quiero terminar esta parte de la oración. ¿Se acuerdan cuando el Señor le da a Josué todos los detalles para Jericó? Tienes que dar una vuelta, al otro día otra vuelta y al 7º día darás 7 vueltas.
Y Josué obedeció porque creyó. Hermanos, nuestro Dios es todopoderoso. Acérquese a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, gracia y ayuda oportuna para el socorro. Acérquese. ¿O tiene miedo de acercarse al Señor? ¿O es vago o vaga para acercarse al Señor? Porque a veces pasa eso, da pereza acercarse al Señor. Y por eso muchas veces el creyente se encuentra en situaciones muy complejas y muy difíciles, porque es vago para cumplir con el Señor. Tenemos la oración de este siervo, ¿verdad? El siervo ora a Dios y le dice a Dios que él nunca sabría cuál señorita escoger entre qué le llevo yo a Isaac, qué le llevo. Pero tú sí sabes, Señor, tú conoces el corazón de la persona que va a estar a mi lado, que tiene que estar a mi lado. Yo no conozco el corazón de esa persona, pero tú sí, Señor, tú sí conoces. En el versículo 16 al versículo 22 tenemos la oración contestada de Eliezer. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y si usted se da cuenta, era tal y cual como pidió este hombre. Dios lo guió, Dios le enseñó. ¿Pueden ustedes imaginarse la expresión que tendría este hombre al ver a esa joven con ese cántaro para coger agua y de pronto hacer las cosas que este siervo le pidió al Señor? ¿Puede imaginarse el rostro de ese hombre? ¡Qué asombro!, ¿verdad? ¡Wow! Entre las cualidades de este siervo, Eliezer, estaba la prudencia y quería estar seguro de que todo lo que ocurría venía de la mano del Señor. Cuando leemos la expresión que estaba maravillado en el versículo 21, y el hombre estaba maravillado de ella, esa frase, esa palabra realmente lo que significa es que estaba absorto viendo a Rebeca y viendo todo lo que pasaba, porque eso fue lo que él oró, fue lo que pidió. Y la frase para saber si Jehová había prosperado su viaje, versículo 21 dice: y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Esa frase, prosperar su viaje, sugiere que este hombre había puesto un enorme cuidado en el cumplimiento de su misión, en cumplir la tarea, porque no es cuestión de sentarse a ver si el Señor realmente me da o no me da. Para que se cayeran las murallas de Jericó, Josué tenía que dar las vueltas, tenía que cumplir un trabajo. Para que Gedeón conquistara a los madianitas, pues tenía también que hacer su trabajo. No era cuestión de cruzarse de brazos. Bueno, el Señor me dirá o el Señor hará. Dios es Dios, Él sabe. Y ahí espero que el Señor me dé trabajo. Y estoy así. Pero no llega el trabajo. Pastor, ore por mí para que el Señor me dé trabajo. Pero si no sales a buscar trabajo, ¿cómo te voy a dar trabajo? Pues si no sales. Es que yo espero que el Señor me dé, pero tienes que salir a buscar, pues.
Señor, quiero un carro, Señor, que tú me des un carro y no trabaja. Oye, tienes que mantener el carro, pues. Cuesta mantener el carro. Esto no es cuestión, dame, Señor, o yo voy a ir a los miembros de la iglesia a pedirle, tienen que darme porque el Señor ha dicho que me den para la gasolina. Oiga, qué sinvergüenza ese hombre, pues. ¿Ah? Veamos un poco sobre la familia de Rebeca del versículo 23 al 32. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Mire, aquí con esto nosotros vemos que era una mujer bastante diligente, trabajadora, una mujer que se movía, preocupada. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿Cómo no va a adorar al Señor? Dando gracias a Dios por haberse encontrado con una mujer no solamente hermosa, sino que también trabajadora. Y la mujer tal cual como dijo aquí en oración al Señor, tal cual como se la pidió. El siervo de Abraham adora a Dios y da gracias porque realmente el Señor ha prosperado su viaje. Y de aquí en adelante, hermanos, tenemos que mirar y poner la vista en Labán, ¿no? Porque Labán, que el tío de Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca. Parece que a Labán le impresionaron los regalos, porque si seguimos leyendo, en el versículo 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, un hombre muy ambicioso, estafador, lo estafó a Jacob muchas veces, lo engañó a su sobrino y su sobrino de su sangre. Así me habló aquel hombre, vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, versículo 31, y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Bueno, este Labán dice bendito de Jehová. Y aquí me parece que los cananitas sabían de Jehová de los hebreos. No significa que Labán sea un creyente o que tenga su fe en Jehová. Simplemente identifica a este hombre que es siervo de Abraham y punto. Y que Abraham tenía su Dios, a quien lo llamó. Seguramente toda la familia sabía la historia de Abraham, que había dejado todo por irse a una tierra desconocida, porque según decía Abraham que lo llamó Dios y escuchó la voz de Dios, pero Abraham escuchó y oyó. Aunque tal vez Labán reconozca que hay un Dios vivo y verdadero, nada más, y punto. Ahora, también aquí en este capítulo 24 vemos la relación de la iglesia y del Espíritu Santo. Claro que sí. Aquí estamos en una historia dramática de cómo este siervo gana a Rebeca y le ruega acompañarlo a la casa de Abraham. Y aquí se nos presenta un tipo maravilloso de una relación entre Cristo y la iglesia. Una de las figuras que se usa es que algún día la iglesia será la esposa de Cristo. Y esa es la manera por la cual la iglesia es ganada hoy. El Padre envía el Espíritu Santo al mundo y el Espíritu de Dios como siervo ha de venir para hablar a otro acerca del Padre y llevarlo. Y esa es la idea. Del versículo 34 al 39, el sirviente cuenta su historia y su razón por estar allí. No lo vamos a leer, ya hemos leído, hemos visto algunas cosas interesantes.
en cuanto al texto, pero lo que sí hace es una petición. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a diestra o a la siniestra, si es que me van a dar a Rebeca o no, si me voy con ella o no. Hermanos, algo que sí debemos de saber y punto. Cuando viene de Dios, cuando viene de la mano de Dios, no hay demora. En el versículo 55 hasta el versículo 67, aquí tenemos que Rebeca decide ir con aquel hombre que envió a buscar esposa. Versículo 55. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Si ustedes ven en el capítulo 22, versículo 17, parecido o similar a lo que le dijo el Señor a Abraham en la bendición o en el pacto abrámico como se conoce, capítulo 22, verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Que su familia la bendice y que ellos puedan ser triunfantes ante sus enemigos. Es decir, que los descendientes de Rebeca sean victoriosos sobre cualquier adversario. Y hasta ahora Israel permanece. Y hasta ahora Israel no ha podido ser vencido y vence a sus enemigos. Hoy, siglo XXI. El Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y sus promesas, así hayan sido de hace 3, 4, 5,000, 6,000 años atrás, sus promesas prevalecen y nunca va a faltar. Nunca va a faltar. Y lo que sí vemos en el capítulo 24, en la última parte, versículo 61, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo. Oiga, eso es importante. Había un hombre de 40 años. Había salido a meditar al campo. ¿Pero por qué meditaba? Muchas cosas aquí. Su padre se lo enseñó. Tenía la fe que Abraham, que su padre. Veía que su padre conversaba con él, con su Dios. Yo también quiero eso. Salía a meditar. Isaac tenía sembrado en su corazón. Abraham de seguro él se lo enseñó. De seguro. Verso 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Cómo termina? Isaac ya no iba a quedar solo. Es importante la compañía de alguien al lado. No desprecie la compañía que tiene a su lado. No la desprecie. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre.
Este capítulo nos enseña el significado de hacer la voluntad de Dios. No solamente de un hombre como Abraham, sino que involucra a su casa. Sería siempre bueno que la familia se mantenga en oración y meditando la palabra de Dios para obedecer y conocer lo que Dios desea para nuestras vidas. Este capítulo también nos enseña algunas cosas importantes respecto al matrimonio. Especialmente se destaca la elección de la piedad y la obediencia, así como la dependencia de la dirección soberana de Dios en la elección del compañero o compañera. El fracaso de muchos matrimonios es el resultado de no contar con la aprobación de Dios. Y finalmente el relato de la búsqueda de una esposa para Isaac por Abraham a través del siervo es una poderosa historia que ilustra la obra del Padre Celestial en la era presente. El soberano Dios está formando un cuerpo de creyentes mediante la obra del Espíritu Santo y lo está preparando como una esposa para Cristo. El Señor viene por segunda vez, viene por su iglesia, por los suyos. Nos está preparando también. Que el Señor les bendiga.